muchas gracias por habernos invitado al cuarto Congreso Canario de la Naturopatía, AMEB Natura, con el tema Camino de Sanación, el análisis al proceso de los estudios de la naturopatía en México. Bien, pues iniciamos con un poquito de la historia mestiza de la medicina aquí en México, antes de la llegada de los españoles. Se creía que la dolencia o la enfermedad era una especie de castigo por una ofensa a algún dios o alguna deidad. La herbolaria mexicana era desconocida totalmente por los españoles, que cuando llegaron aquí a México empezaron a estudiar las plantas con las que los mestizos o los indígenas de México se trataban. Empezaron a clasificar las plantas y a ver por qué servían y para qué servían, por qué lo utilizaban. Entre las naciones que utilizaban las plantas, bueno, pues estaban los mayas, los olmecas, los náhuatl. Los médicos huastecos, por ejemplo, eran los expertos en la magia de la ilusión, y por esto eran muy temidos, porque pensaban que los aztecas los engañaban y los embaucaban para que creyeran ciertas cosas, y con esto pues le podían hacer daño a ciertas personas. El médico agorero se apoyaba en una serie de aditamentos materiales dotados de virtudes sobrenaturales, es decir, que tenía como amuletos o se pintaban ciertas cosas en el cuerpo para protegerse también y para ayudarle a las personas a curarse. La disciplina en el pueblo azteca considera la enfermedad como castigo. Esto quiere decir que cuando cometían algún pecado, los dioses los castigaban por no seguir con las leyes que se marcaban en esa cultura. La mitología náhuatl tenía las formas fantasmales, que eran mujeres divinas encargadas de acompañar al dios Sol desde el cenit hasta el ocaso. La dolencia la tenían como intrusión, es decir, todos creían que era porque por hechicería, o porque los dioses los castigaban, o porque alguien más les ponía el mal para poder vencerlos en ciertas cosas. El médico agorero ingiere el peyote, que es una especie como de cactus aquí en México, y con esto podía tener la visión más amplia de qué era lo que pasaba en su pueblo, en su etnia, y así poder intervenir él con toda esa información que le daban los dioses a través de este cactus. Más importante que el remedio de la enfermedad era el pronóstico, es decir, qué iba a pasar desde que nacía el niño hasta que fuera adulto, es decir, ya empezaban a estudiar cómo iba a ser su vida, si iba a ser un guerrero, si iba a ser un hombre medicina, cuál iba a ser su vida en ese grupo. Si el destino que le marcaba por la fecha de nacimiento era que estaba bien sus conocimientos para seguir el camino de la medicina, entonces se quedaba con la persona para ir transmitiéndole digamos así, el hombre en ese momento medicina, para transmitirle sus conocimientos y que él siguiera con la línea. El proceso de curación radicaba en un remedio y en un ritual o conjuro, es decir, siempre daban una planta medicinal o una toma
y aparte una especie como de limpia, porque pues el origen que ellos creían que era el mal era algo puesto, algún hechizo o algo puesto por los dioses. La medicina tradicional mexicana tiene mucho que ver con la naturopatía. ¿Por qué? Porque según ellos se iban a la raíz de la enfermedad y trataban siempre todo desequilibrio de forma natural. El padre de la medicina, bueno, en la medicina europea, el padre de la medicina, Hipócrates, en el 460 a.C. decía ya sobre la fuerza vital y sobre las leyes de la naturaleza. La salud como tal, la buena salud, es decir, nuestra naturaleza como seres humanos es ser saludable. En la medicina africana en México, el arte de curarla traían consigo los esclavos africanos. Se considera que la personalidad humana se encuentra integrada por partes perfectamente distinguibles. Es decir, el primero es el cuerpo perteneciente a la personalidad que desaparece con la muerte y el segundo es el cuerpo vital. Los africanos, ante la aparición de alguna dolencia grave, hacen un examen de conciencia, es decir, ¿dónde fue mi falta? ¿Dónde fallé? Para entonces llegar a la raíz de que le ocasionó la dolencia y así conocer entonces qué terapéutica era la más indicada para darla. El diagnóstico de la enfermedad, de acuerdo a la etiología de la misma, se encamina al conocimiento de la naturaleza emocional de la dolencia, es decir, lo que vemos en naturopatía también, qué emoción guardé o no expresé que me va a ocasionar cierto desequilibrio en mi cuerpo y con ello va a alterar mi salud. Con todo esto, la medicina negra o de los africanos explica la causa de la enfermedad como la ocurrencia del pecado contra las deidades. Lo cierto es que la medicina indígena mexicana, desde el encuentro con los conquistadores españoles, pasó a ser patrimonio del mundo, porque el conocimiento que tenían de las plantas aquí se lo llevaron los españoles y se llevaron plantas también que se veía que aquí los indígenas ya utilizaban para curar ciertas enfermedades. En México es difícil encontrar antecedentes similares a los de 1898 en Nueva York con la apertura de la primera escuela naturopática. En México tenemos que incluir a la medicina tradicional como el antecedente más directo y por ende la naturopatía o medicina natural. Por años hubo programas de especialización para médicos alópatas en el campo de la medicina tradicional china, específicamente en la acupuntura, que actualmente todavía se sigue haciendo, en la herbolaria china o fitoterapia y en la moxibustión. Hace poco también se empezaron a incluir los masajes o el reiki cuando los médicos alópatas vieron que ya había estudios y que había la aceptación de que el reiki funcionaba, entonces ellos también empezaban a utilizarlo. Y el biomagnetismo, aquí muy reconocido por el doctor Gois, que le costó mucho trabajo que lo aceptaran, y ya que se aceptó, cuando ya fue aceptado, entonces los médicos alópatas también decidieron tomar ese camino. En el 2015 nace AMEB Natura. AMEB Natura nace de egresados de la licenciatura en naturopatía que se crea aquí en la ciudad de Jalapa, en México. Se creó en el 2008, inició como instituto, entre el 2009 y 2010
se crea ya como una universidad, entonces pasa a ser una licenciatura en naturopatía aquí en México. Salen las primeras generaciones de naturópatas aquí en México en la Universidad Popular Autónoma de Veracruz. Por esto nace AMEB Natura, que es un proyecto de 3 naturópatas. En el 2016 la WNF reconoce a AMEB Natura como miembro pleno. En México es la única asociación reconocida por este grupo tan importante. La naturopatía en México tiene varias vertientes, pero sinceramente casi todos son, o la mayoría, son que estudian cursos, que son médicos o son biólogos, que estudian ya sea cursos presenciales o cursos por internet, pero estos no tienen una cédula. Hasta ahorita los que tienen cédula son los que estudian la licenciatura de manera presencial, 4 años de estudios, con un servicio social, con unas prácticas naturopáticas, para así tener derecho a un título y a una cédula. Las primeras cédulas profesionales en México son en UPAD, por los estudios formales de la naturopatía. Entre ellos, pues bueno, AMEB Natura tiene las primeras cédulas. La número 1, que está en el puerto de Veracruz, que es una socia que tenemos nosotros en AMEB Natura. En la Universidad Autónoma de Tlaxcala apenas están saliendo la primera generación, ellos aún no tienen cédulas para ejercer como naturópatas. A pesar de esto, bueno, pues ha habido amplios debates sobre los principios y las prácticas de la medicina naturopática, es decir, porque pues aunque se formaban en otras corrientes y de otras profesiones, pues ahorita lo más claro que podríamos tener dentro de la historia es la licenciatura que se forma en UPAD en el 2010. Los principios que enseña la naturopatía en la mayoría de los países y que nosotros los de AMEB Natura tomamos como nuestros también es que en primer lugar no hacer daño, es decir, tratar a la persona sin causarle ningún daño a su cuerpo. El poder curativo de la naturaleza, es decir, que el cuerpo tiene su propia manera de curarse, solo requiere a veces de un estímulo pequeño para que vuelva a recordar y vuelva a surgir en el cuerpo mismo la manera de autocurarse. Tratar la causa. Aquí es como en la medicina mestiza, que también tenemos que encontrar la raíz emocional que puede estar ocasionando un daño. Tratar a la persona entera, es decir, yo no voy a tratar una enfermedad, un diagnóstico del nombre de una enfermedad, voy a tratar a la persona entera, es decir, no es el hígado o los riñones o los pulmones de Blanca los que están enfermos, es Blanca la que está enferma, entonces tengo que tratar a Blanca. El médico como maestro, bueno, el médico o naturópata va a enseñarle a la persona cómo recuperar su salud o cómo mantenerla, es enseñarles. A eso se refiere la palabra médico o la palabra doctor. La prevención y la promoción de la salud, es decir, si la persona está completamente sana, pues darle consejos para que mantenga su salud y para que también eso mismo se lo enseñe a sus hijos o al círculo en el que conviven. Las teorías naturopáticas, bueno, pues está la teoría humoral, solicitar una terapéutica, es decir, porque la naturopatía engloba varias técnicas, varias maneras de tratar un mismo desequilibrio. Los emuntorios, bueno, pues los emuntorios son los órganos que nos ayudan a desechar de las toxinas que nuestro cuerpo ya no puede deshacerse por sí solo y que tenemos que estimular ciertos órganos para ayudarle a nuestro cuerpo a despejar todas las toxinas que tiene. La teoría de los sistemas complejos, estas son las teorías naturopáticas. Algunas de las modalidades
más comunes incluyen la nutrición clínica, es decir, que por medio de la nutrición una persona se puede recuperar su salud. La medicina botánica, la medicina homeopática, la medicina tradicional china, la medicina física, la hidroterapia, la prevención y el estilo de vida, la terapia de la higiene y la cure de la naturaleza. Las terapias naturales, por ejemplo, están la medicina ayurvédica, que esta es de la India, los derechos de venta con receta, las 4 terapias, la terapia de quelación, la cirugía menor y la terapia de colon. Los naturópatas no vamos a entrar en la cirugía menor, pero podemos asesorar sobre la medicina ayurvédica, sobre las colonoterapias. La terapia de quelación se puede confundir un poquito y podrían decir algunos naturópatas que nosotros no los podemos hacer, pero la terapia de quelación no es nada más que limpiar la sangre por ciertas técnicas y se puede hacer a través de alguna planta, que sería lo mismo que una desintoxicación. En la naturopatía alimentaria tenemos la alimentación ortomolecular, es decir, que tenemos en la medicina ortomolecular dosis adecuadas de nutrientes que se necesitan en ciertas fases, que a veces no ingerimos la cantidad que necesitamos, entonces por eso necesitamos agregarlos a nuestra alimentación. Alimentación higiénica es la información, orientación y asesoramiento sobre los alimentos que requiere la persona para estar sana, pero siempre individualizado, es decir, yo no voy a tener una dieta base para todas las personas porque no todos tienen los mismos requerimientos. El ayuno, higiene. El ayuno es muy importante para mantener o para recuperar la salud, porque a veces lo primero que decimos en el caso, por ejemplo, de alguna indisposición estomacal, lo primero que queremos hacer es tomar una medicina o tomar algo para cortarlo, y por qué no solo entramos en un ayuno para que nuestro cuerpo vuelva a restablecerse por sí solo. La dietohigiene son los métodos de alimentación personalizados para mantener la salud, es decir, siempre vamos a personalizar nuestros tratamientos. La naturopatía fitocomplementaria se refiere a la fitoterapia, que es la utilización de los componentes de las plantas silvestres o cultivadas ya procesadas para que nuestro cuerpo las pueda asimilar y ayudarnos a recuperar nuestra salud. La aromaterapia es el uso de aceites esenciales procedentes de plantas para la utilización ambiental o tópica. La etnoherbolaria es la aplicación tradicional de las plantas, es decir, aquí en México tenemos usos tradicionales para ciertas plantas, en China tienen también otras plantas y en la India tienen otro tipo de plantas tal vez que sirven para lo mismo, pero cada quien tiene sus plantas específicas. La naturopatía en los estímulos naturales estaría la hidroterapia, esto es que aplicamos agua para recuperar la salud o mantenerla. La talasoterapia es el uso de agua de mar. En Colombia, por ejemplo, ya tienen lugares en donde donan el agua de mar porque es una buena herramienta para las personas o los niños en desnutrición, porque tienen casi todos los componentes que nuestro cuerpo necesita. Las técnicas termales es el uso de las aguas termales, es decir, las que nacen de la tierra, que son a cierta temperatura y con ciertos minerales también que necesita nuestro cuerpo. La geotecnia es la aplicación de arcillas o de barro sobre el cuerpo. Aquí en México se utilizaba mucho y todavía se usa
así como en la medicina ayurvédica también lo usan. La heliohigiene es utilizar el sol como una importante herramienta para nuestra salud. La naturopatía manual, bueno, pues en esta tenemos, por ejemplo, al quiromasaje, a la quiropraxia, a la osteopatía, al shiatsu, a la reflexología podal y manual y al drenaje linfático. De estos tres últimos, por ejemplo, en la licenciatura en la que nosotros estudiamos se nos hace mucho la recomendación que podemos utilizar el drenaje linfático así como el ayuno, es decir, que a todas las personas que vengan se les recomiende de primera vez un ayuno y un drenaje linfático para desintoxicar todo lo que nuestro cuerpo fue acumulando durante muchos años. La digitopuntura, la técnica sacrocraneal, el masaje metamórfico, el rolfing y el método de Alexander. La digitopuntura se usan los mismos puntos que en acupuntura, pero pues en algunos países, por ejemplo, la naturopatía aún no tiene el permiso de aplicar acupuntura como tal, pero tenemos la opción de usar la digitopuntura, que son los mismos puntos, pero solo con estimulación manual. El masaje metamórfico es un método manual a través del cual se produce una acción que refleja, que permite comprender y resolver conflictos originados desde el nacimiento. La naturopatía sensorial son, por ejemplo, técnicas musicales. Se utiliza como agente natural de salud para contribuir a su mantenimiento, que aquí sería como la musicoterapia. La cromoterapia consiste en el uso de colores como agente natural de salud, es decir, esto no es ningún método invasivo, puede ser ya sea que le pongamos la luz de cierto color o que le pidamos al consultante que se imagine que está cubierto de cierto color de luz que le ayudará a recuperar o mantener su salud. En la aromahigiene se utilizan olores de aceites esenciales para contribuir al mantenimiento de su salud. En la naturopatía funcional tenemos la oligocatálisis, las biosales, la litoquelación, la homeopatía o la espagiria. En homeopatía, por ejemplo, es el uso de dosis infinitesimales, teniendo en cuenta el principio de la similitud, es decir, lo mismo que decíamos al principio, no vamos a estudiar un órgano enfermo, vamos a estudiar a una persona cómo reacciona a cierto desequilibrio, porque yo no voy a reaccionar igual a un dolor de cabeza que otra persona va a reaccionar de manera totalmente distinta. Una puede reaccionar con coraje, otra puede reaccionar con angustia, o a mí me puede afectar la luz y a otra persona le puede afectar el sonido. Entonces, ese es el principio de la similitud que utilizamos en homeopatía, que sería la homeopatía unicista. En la naturopatía psicofísica, las técnicas de relajación, en la medicina tradicional china tenemos el yoga, el tai chi, el qigong y la meditación, que en últimos años, este último año se ha declarado que la meditación, tiene buenos resultados y también ya es muy bien aceptada por los médicos alópatas. En la visualización creativa, esta técnica es un protocolo mental para lograr el dominio de los esquemas mentales, es decir, yo tengo el poder, si lo puedo ver, lo puedo crear. La PNL, la psicoterapia gestal, la psicohigiene, la cábala. En energética tenemos la acupuntura y otras técnicas de la acupuntura, como hablábamos, la digitopresión,
la bioenergética floral. En la bioenergética floral pues tenemos todas las técnicas estas florales, todos los sistemas florales que se han ido creando. Tenemos la iridología, tenemos la kinesiología, tenemos la toma de pulsos, pero en todo esto es muy importante que hagamos una buena historia clínica de nuestro paciente, porque esto nos va a dar la pausa para saber qué técnica es la más adecuada a utilizar con esta persona. Pues esto es todo, amigos, espero que les haya gustado esta presentación, la preparamos con mucho cariño para ustedes. Nos dio gusto estar con ustedes en este congreso, esperamos que sea el primero de muchos. Muchísimas gracias y hasta la próxima.